Buenas tardes, bienvenidos a Spotlight by Marta. Y hoy tenemos a un invitado que comparte una pasión conmigo, la pasión por Depeche Mode. Damos la bienvenida a Dan Martin, presidente del fan club de Depeche Mode en Barcelona. Buenas tardes, Dan. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues encantada de tenerte aquí porque, como bien he dicho en la presentación, yo también comparto esa pasión que tienes tú por Depeche Mode. Lo sé. ¿Y cuándo empieza esta pasión que tienes por Depeche Mode? ¿Es desde que eras muy jovencito? ¿Desde que eras un niño? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer también para mí estar aquí. Y sí, se podría decir que, mira, ya me acerco peligrosamente a los 50 y prácticamente desde los 12, 13 años que empecé a escucharlos. Sí. Y bueno, ya hasta ahora. Ajá. ¿Y con qué álbum empezaste a escucharlos? Realmente no empecé con ninguno Ajá. y empecé un poco con todos. Sí. Sí que es verdad que la época que yo los descubrí fue con Everything Counts Sí. y ya había salido en directo. El 101. Pero bueno, aquí cuando escuché Everything Counts me explotó la cabeza. Pero curiosamente, si no quieres que me enrolle, si quieres me enrollo, ¿eh? Pues ya. No, tú enróllate, ¿eh? Es tu espacio. No, quiero decir que de la manera que lo descubrí fue una manera curiosa, porque fue en televisión, Sí. un programa, Canal Plus, que estaba en señal de prueba y demás. Sí. Y bueno, la descubrí ahí y yo tenía la suerte pues que tenía un primo que era muy musiquero, lo sigue siendo todavía. Y le pregunté, le expliqué un poco cómo era la canción y tal. Y Le encontró ahí, ¿no? Sí, porque a él le gustaban y yo no lo sabía. Y para mi sorpresa, pues bueno, pues le pedí, oye, pues como lo tenía y tal, que me lo grabara. Mi primer disco, el primero que me compré fue Construction Time Again. En vez de comprarme quizá el 101, Sí. pues tiré más hacia atrás. Y bueno, de hecho siempre he sido un poco así, siempre me han gustado más los inicios, Sí. pero si no me gustaran Depeche Mode no estaría hoy aquí. O sea, porque Ajá. han cambiado mucho, han experimentado muchas otras cosas, pero realmente se podría decir que empecé con Construction Time Again en el 88, o 89 más bien. Ajá, pues empezamos en el mismo año, ¿eh? Yo los conocí con el 101 Claro. y luego empecé a indagar más para atrás. O sea que estamos igual. Si tuvieras que coger un álbum de esos más de 40 años de trayectoria, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál crees que es el más impecable? Yo creo que esta pregunta no la hemos hecho nosotros todos. Interiormente lo tengo claro y no es porque no lo venga aprendido, pero porque muchas veces me lo he planteado. Quizás sería Black Celebration, pero porque engloba muchas cosas, tanto de los inicios como la experimentación industrial, Sí. la Dark Wave, que era un poco, se podría decir que el Black Celebration fue un poco el principio del movimiento Dark Wave, ¿no? Junto con Clan of Cymox y grupos así. Pero Black Celebration para mí sería una buena opción, porque luego también, años más tarde, pues siguieron esa experimentación hasta llegar a Violator y Songs of Faith, y bueno, la conocemos hoy en día, ¿no? Ajá. Para mí Songs of Faith es la experimentación total. En la era grunge, Sí. ¿vale? Ellos también experimentan un poco con el grunge. ¿Y qué piensas? ¿Hay un antes y un después de Songs of Faith and Devotion? Sí y no, porque de alguna manera es que yo tengo una visión muy particular de lo que han ido haciendo Depeche. Supongo que habrán fans pues también lo compartirán. Claro. Pero curiosamente los últimos álbums, que quizá pues no están cayendo en tan agrado como el anterior, sí que es verdad que creo que ellos han podido hacer décadas más tarde lo que quizá querían hacer en un principio. Pues por ejemplo han utilizado mucha electrónica pues de los años 80 en pleno siglo XXI. Y quizá en Speak and Spell pues ya lo querían hacer y no pudieron, porque no se les dejaba, porque se les exigía otra cosa. Entonces, claro, ese cambio de Songs of Faith and Devotion lo veo muy parecido, porque ya ellos introducían guitarras ya en el 83. Muy sutiles, no con tanta distorsión, pero sí que de alguna manera es un cambio quizá más a vista de los fans. Sí. Los fans yo creo que son los que más lo vimos como una distinción, ¿no? De lo que siempre decimos, los de pecheros y los devotos, ¿no? Claro, sí, se podría dar, pero es que al fin y al cabo ellos en sus conciertos acaban siempre salpicando un poco de todo, ¿no? Y cuando no se acuerdan de alguna del 86 o del 87, ¿no? Entonces. ¿Y qué opinión te merecen las carreras en solitario de Martin y de Dave? Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Bueno, aquí hay gente que es más de Dave en carrera en solitario y hay gente que es más de Martin. Bueno, mira, tal igual que sigo la de los dos, también he seguido mucho la de Alan Wilder, la de Coel. Cada uno en su lugar, ¿no? Si te gusta más la experimentación sonora y vanguardista, entre comillas, pues Alan Wilder. Sí. Si te gustan temas más intimistas, pues quizá Martin Gore, aunque luego también tiene su vertiente electrónica, tecno, ¿no? Sí. Y con Dave, pues bueno, prácticamente un poco lo mismo, porque tiene un poco también de gospel, también tiene mucho de versiones
llevadas a él, ¿no? Hacia su interior, como todo el álbum Imposter, ¿no? Sí. Y bueno, pues te podría decir que si tuviese que decidir por los tres sería más bien Martin. Ajá. Pero como compositor, aunque también está ayudado por otras personas, Dave. Sí que es verdad que... Porque Martin en solitario no escribe letras. No, es verdad. De hecho, Martin dijo, y lo ha cumplido hasta ahora, que el día que Martin tenga que escribir alguna canción, alguna letra, Sí, para cantarla él en solitario significaría que Depeche Mode ya no existe. exacto. Y hasta el día de hoy lo está cumpliendo, porque todo lo que hace o son versiones o son temas instrumentales, ¿no? Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Que tenemos Depeche Mode para rato o esto se está acabando? Yo no lo sé, porque no tengo la... Tu opinión, ¿eh? Sí, Esta sí, es sí. opinión de fan, ¿eh? Bueno, yo me remito un poco a lo que ellos a veces han comentado, aunque esto es como todo, ya sabemos que tú puedes tener muy buena intención y luego la realidad es otra, ¿no? Pero ellos muchas veces no se han comparado, pero indirectamente sí que han hecho referencias a los Rolling Stones Sí. y que todavía están ahí. Entonces, Y tanto. si quieren hacer lo mismo, todavía tienen para rato. Otra cosa que lo quieran hacer en carreras en solitario o que de vez en cuando hagan... no. Claro, yo pienso que sí, porque son músicos y al fin y al cabo lo llevan siendo toda su vida y Sí. a un músico, si se encierra en casa, yo creo que se acabaría, ese sería su final ya, vamos. Entonces yo pienso que sí, pero no sé en qué formato, no sé si como banda o en solitario, ¿no? Ajá, pero yo también creo que seguirán con la música, Claro. pero bueno, veamos cuándo va a salir un álbum nuevo. Esto Eso es tiene aquí en ascuas, sí, ¿no? eso es lo que no se sabe. Ahora, por lógica, normalmente, claro, estuvo la pandemia de por medio, Sí. en Tomori tendría que haber salido antes, pero normalmente cuando hay una gira, al año y medio sale lo que es el DVD. Ahora tiene que salir el próximo 5 de diciembre el Live in México. Sí. Y pues un tiempo más tarde ya van dando anuncios por aquí, por allá, ¿no? O noticias de que tal persona ha estado en comunicación con Martin o con... Sí. Y a lo mejor pues nos encontramos ese tipo de noticias, pero de momento ahora no hay... Es el periodo natural, quiero decir que ahora hay que esperar por fuerza, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántos conciertos has asistido? ¿A cuántos, más o menos? No soy de las personas que haya asistido a muchos conciertos, pero te diría que tranquilamente pues unos 12. 12. Pues una buena cifra, Sí, ¿eh? creo que hay gente que ha ido 20 y 25. Sí, Claro, ¿todo es aquí en España? no, bueno, he salido fuera también, Sí. pero básicamente sí, donde más los he disfrutado ha sido en España, ¿no? Pues en Madrid, en Barcelona, también bueno, tocaron en Granada, luego en Sevilla los suspendieron, pero quiero decir que aquí en España también tienes ocasión de verlos en varias Sí. en Murcia incluso tocaron en la gira del Playing the Angel, ¿no? Lugares que luego no han tocado nunca, ¿no? Pero, y me gustan mucho los directos, pero esto es muy curioso porque, aparte de que es la mejor manera de disfrutarlos a ellos directamente, es como que cada fan, y eso supongo que pasará en todas las bandas, o los fans con todas sus bandas favoritas, es como que hay diferentes tipos de fan, ¿no? Está el coleccionista, está el de los conciertos, está el de las camisetas, está el de la grabación de Andaras, ¿no? Yo soy un poco todo. A mí ya me has quitado la pregunta. Yo te iba a decir, ¿y tú cómo te defines? Yo soy un poco todo eso. Quizá más coleccionista, pero Sí. precisamente por lo que te explicaba antes, ¿no? Por los inicios, porque para mí fue un descubrimiento llegar a una tienda de discos, viendo en una revista los discos que tenían, y cuando llego a la tienda veo que había muchísimos discos más. Pues cuando me dije, no, espérate, que estos son maxi singles, estos no sé qué. Y ahí, pues claro, se me abrió ya una cosa de decir, ostras, pues yo también quiero tener eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues durante todos estos años, pues empiezas a coleccionar, vas consiguiendo cosas y demás, ¿no? Pero bueno, también todo lo demás, ¿no? Que Claro. disfrutas todo mucho, desde fiestas hasta conciertos, quedadas, o sea, todo tipo de actividades, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de actividades hacéis en el fan club? Bueno, básicamente, por una parte sería la parte de las redes sociales. Sí. Básicamente estamos más en Facebook, en Instagram, porque en su inicio era MySpace. Sí. Fue una cosa muy ligera, pero básicamente cuando empezó Facebook ya fue cuando la cosa empezó a tomar más cuerpo. Además, luego se dio la posibilidad de crear grupos dentro de Facebook, luego páginas, y ahí tuvimos ya la oportunidad del todo, ¿no? Entonces, básicamente, tanto en Facebook como en Instagram no tanto porque es todo más imagen, no hay tanto contenido de Sí, letra. es verdad. Yo soy más de Facebook porque precisamente puedes explicar mejor. Sí, A es veces verdad. también metas tochos, que también lo... Bueno, pero está bien, así estamos informados. Claro, y bueno, es un poco más cercano, quizá también para personas de cierta edad, ¿no? De cierta quinta, ¿no? Cada red tiene su edad, ¿no? Y básicamente, pues un poco de divulgación en cuanto pues a anécdotas, noticias, sobre todo noticias, ¿no? Pero claro, Sí. noticias no puedes dar cada día.
Y anécdotas, pues hay muchas, ¿no? O, por ejemplo, efemérides del lanzamiento de un disco, de un álbum, de un concierto, o que en tal concierto pasó esto, Sí, cosas similares, ¿no? Y bueno, básicamente luego en la organización también de eventos, desde que empezamos en 2008, sí, ya de antes también, pero ya con formato, dijéramos, con redes sociales, pues bueno, se han hecho muchos eventos, ¿no? sí. Y a día de hoy, bueno, pues como promotor, pues bueno, ahí estoy en las redes, ahí un poco dando la lata, ¿no? Ajá, Pero básicamente es esa la función. muy bien. Y te voy a poner en un aprieto. ¿Dave o Martin, si tuvieras que quedarte con uno? Si esto me lo preguntas hace muchos años, quizá te diría que Dave sin duda. Ahora no es que no lo diga, pero quizá soy más de Martin. Sí. Pero bueno, porque Yo también, soy más de Martin. claro, no, pero eso es que pasa que cuando eres más jovencillo, Dave es la imagen del grupo. Sí, Y donde se te va la mirada es a los bailes de Dave, a la sí, estética de Dave. Pero claro, luego cuando ya más vas entendiendo un poco todo y entiendes pues más las letras y lo que quieren decir y lo que significan, y hay muchos simbolismos y muchos paralelismos, pues te das cuenta que Martin es una persona es un genio, o sea, tiene una sí. genialidad ahí a la hora de componer, que es muy fino y es muy y puede hacer con una misma letra, que parece que está hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Sí, Que es un poco lo que pasa con Depeche y con muchas otras bandas. y que tienen muchas interpretaciones las letras, ¿eh? Hay gente que lee una letra e Claro, interpreta una cosa y gente que depende de su bagaje sí, está interpretando algo totalmente diferente. claro. De hecho, a mí me hace gracia, ¿no? Porque Personal Jesus, por ejemplo, es una de las canciones que podrás escuchar en Bueno, cualquier sitio, discoteca, club, sí, bar musical, radio, emisora. hasta quien no es fan la conoce. Exactamente, por eso suenan, ¿no? Pero es una canción que en realidad es muy profunda, Sí, y mezcla mucho lo que es la espiritualidad de la figura pues, de Jesús, ¿no? Con algo que es mucho más, todavía más, aún más profundo que solo hablar de eso, ¿no? sí, Claro, pero como tiene un estribillo muy pegadizo, sí, la pues gente se queda con eso. claro, y está muy bien, ¿no? Porque Sí, para eso está hecha la canción. Pero sí que es verdad que si indagas un poco más es donde ahí te das cuenta y descubres un poco cuál es la esencia, ¿no? Por eso quizás soy más de Martin en ese aspecto. ujú. Yo también, te he de decir que de siempre, ¿eh? No es de ahora, ¿eh? Yo soy fan de Martin desde el minuto 1, desde los 80, que Claro. los descubrí, y Pero siempre he sido muy Martin. también decir que Martin sin Dave no Exacto. sé qué. No, Ahora iba a ir a esto. que si no. Iba a ir a esto, Claro. que necesitan, son dos genialidades juntas, Sí. uno sin el otro. Y aún así también tuvieron la suerte en los 80 de poder compartir con Fletch, ya, Sí, desgracia desaparecido, y con Alan, sí, que además también se compenetraban muy bien, cada uno en su campo, ¿no? Y quiero decir que eso pocas veces se da. Es sí. decir, grupos que, por ejemplo, podríamos hablar de los Smiths, pero los Smiths llegaron a 4 discos y se tiraban de los pelos, ¿no? Sí, Y aquí no quiere decir que no tengan problemas, pero ahí sí. están. Quiero decir, Ahí están todavía, después de desaparecer Fletch, continúan de gira, que es la sí, gente se cuestionaba qué va a sí, pasar ahora, ¿no? ¿Va a haber gira? ¿No va a haber gira? claro, ese es el miedo que teníamos muchos y la duda que prácticamente era casi que una afirmación, ¿no? Porque decías, Sí, seguro que igual, pero bueno, de hecho un poco el nombre del disco también hace referencia a eso, ¿no? Pues que recuerda las que de... morías, pero de momento estás vivo, ¿no? Entonces Sí, es como, oye, hay que seguir, ¿no? ajá. Y bueno, creo que es un poco la política que ellos han, o la manera de ver las cosas así, ¿no? ¿Y qué opinión te merece Memento Mori? Porque para mí ha sido un renacer respecto a los otros álbumes anteriores bastante grande. A mí particularmente me ha gustado mucho. A mí también. O sea, me sorprendió bastante porque veníamos de dos álbumes un poco más flojillos, bueno, dos, Sí. tres, Spirit, Delta Machine y Sounds of the Of the Universe, Universe, sí. y tienen muy buenos temas, pero también coincido con muchos otros fans que quizá también es por la producción. Si hubiese tenido otro tipo de producción, Sí, y no estoy hablando ni de Flood ni de Alan, porque todo el mundo a veces parece como, no, tenía que hacerlo él. Quizá también lo hizo Alan. sí, En Sons of the Universe hizo un remix y demostró y dejó patente pues que el trabajo que él hace ahora quizá no se parecería en nada a lo que hacía cuando estaba claro. con Depeche Mode, ¿no? Pero claro, ellos sí que han sabido sacarle partido a todo eso y creo que Memento Mori es un poco el fruto de esos tres álbums. Y como te digo, también pienso que ellos ahora que se lo han podido permitir, bueno, ahora, desde el 2013, desde Delta Machine, Sí, han podido permitirse volver un poco a las raíces de cómo empezaron
que claro, tú a lo mejor dices, no, Photographic del Son Bizarre álbum, ¿no? La versión esta que es diferente al álbum, ¿no? Junto con cualquier tema de 2013 ahora, dices, no tiene nada que ver. Dices, sí, pero si los analizas bien te das cuenta que suena mucho mejor hoy en día, pero claro, es como que han querido volver un poco a ese inicio. Y he visto un poco de esencia de los 80 en algunos temas, claro, que no habíamos visto en álbumes anteriores de los 2000. Claro, el problema está que cuando se habla de Depeche Mode de los 80, pensamos todos en Song Reward, Black Celebration, Music for the Masses, y quizá ellos pues ya estaban un poco más... Eso ya lo hicieron, les salió bien, por eso están ahí donde están, pero quizá ahora se lo podían permitir y experimentar un poco con algo un poco así. Que de caras a los fans, pues quizá te deja un poco frío, porque hay muchas canciones que quizá dirías, y no soy el primero que te lo diría y que lo he escuchado de varios. A partir del 2013 voy saltando canciones. O sea, me Yo le confieso, ¿eh? No, a mí me pasa nada. Lo confieso, ¿eh? Tengo todos los álbumes de Depeche, pero es verdad que a partir del 2013 el nivel es diferente. Hace poco vi un vídeo de una persona que también comenta vinilos y ediciones especiales y demás. Y fue curioso porque me hizo gracia porque dijo, claro, es que Memento Mori está muy bien, pero es un disco de caras B. Y realmente dices, bueno, si lo miras con los ojos de cuando antes los discos estaban llenos de hits, que tenían 4 y 5 hits y todos eran buenísimos, Strange Love, Never Let Me Down Again, Behind the Wheel. Es la época dorada de Depeche. Sí, That Celebration igual, y luego con Violator igual, ¿no? Sí. Pues claro, si lo comparas a eso, sí que es cierto que hay muchas canciones que no tienen esa pegada. Sí. ¿Que se podrían haber puesto como cara B? Bueno, quizás sí, pero a ver, yo pienso que también están en un momento de... Diferente. Sí, que es... De su vida diferente y de lo que realmente son modas, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que los fans de Depeche tienen una edad también. Claro, es que es eso también. No está destinado al mismo tipo de público que otros grupos que ahora están teniendo mucha tirada, pero todo y con eso vamos a los conciertos y hacen llenazo absoluto. Sí, no, eso está clarísimo. Vayan donde vayan, las entradas se agotan en el tiempo, ¿no? Eso es por algo, ¿no? Es por algo. Cuando un grupo dura más de 40 años, está claro que tiene un fandom ahí enorme. Sí, y además sin introducciones, porque hay muchos que quizá han durado 40 años, 40 años después siguen tocando, pero han tenido algún parón, porque se separaron, porque se pelearon, por lo que sea, ¿no? Sí. Y ellos pues no, son de las pocas bandas que, mira, te diría que parecidos, pues U2, de Gil, ya lo sabemos, Simple Minds, por ejemplo, nunca han parado, que son a mí me gustan mucho también, y siguen sacando álbums y no lo han dejado nunca, ¿no? Quiero decir que son bandas que se nota que vienen de una época en la cual, ya no hablo de que tengan un compromiso, pero que quizás sí que a lo mejor eso mismo es lo que les hace continuar. Pues sí. Y también se puede hablar de que ganan dinero, claro, hombre. Evidentemente. Pero bueno, no creo que sea tanto por ese motivo. No, lo hacen por amor a la música, está claro. Sí. Cuando llevas 40 años y tienes un fandom tan grande, llenas, no es una necesidad el ganar dinero, lo haces porque realmente quieres y te gusta. Exactamente. Y bueno, pues un poco es eso, ¿no? El tema de que ellos mismos, bueno, pues así lo disfrutan, se le ve como ellos están en directo, la última, la película que salió, que saldrá el día con 4 nuevos temas, que esto serían lo que serían 4 caras B reales, que hay ganas de escucharlas. Bueno, en The End ya la hemos escuchado. Pero bueno, quiero decir que lo que hemos visto en el cine, pues ves a un Dave que sigue disfrutando. Sí. Cada vez los ves más mayores. Lógicamente. Te sabe mal, te da pues la cosita, ¿no? También nosotros éramos niños cuando nos escuchábamos y nos hacemos mayores. No podría decir el Dave de nosotros. Claro. Dice, vosotros no sois los niños, ¿no? Yo no soy ningún niño ya, ¿eh? No, pero quiero decir que de alguna manera, claro, para ti es una figura que la tienes muy presente, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que van haciéndose mayores y tal, claro, pues, bueno... Pero bueno, ahí están, oye, y lo dan todo, quiero decir que están en plena forma. Pues evidentemente. Yo lo que te querría decir es que, ¿qué tiene que hacer una persona si quiere formar parte del club de fans de Depeche Mode? Bueno, actualmente no hay ningún tipo de requisito. Quizá en Facebook lo único, contestar a unas 3 preguntas. ¿Ves? Yo sabía, pero básicamente para evitarnos de bots y de problemas con personas que quizá pues van... Hay muchos bots por ahí. Sí, y te incluyen pues a lo mejor propaganda de todo tipo, ¿no? Quiero decir... Y bueno, un poco para evitar eso, pero antiguamente sí que en algunos clubs de fans, los que yo haya pertenecido, pues sí que es verdad que recibías a cambio algún fanzine, o alguna revista, algún... Ahora ya esto de los fanzines ya... No, de hecho estaba a punto de traer alguno,
Sí. pero al final he dicho, mira, es igual porque tampoco no... No, del antiguo club de fans de Barcelona, en el cual, pues bueno, tú te suscribías, creo que en aquella época eran 600 pesetas, que es Sí. unos 3 euros, un poco más, Sí. 4 euros, y te enviaban a casa pues el fanzine con información pues que venía del club de fans oficial de Inglaterra, de Londres. Sí. Y bueno, pues era el único requisito. A día de hoy solo es ese. Quiero decir, no hay ningún tipo de Escribes a requisito. Facebook y ya está. Exactamente, que nos busque quien quiera por Depeche Mode Barcelona Fan Club. Sí. Eso es el grupo, y Depeche Mode Barcelona Fan Club Eventos Oficiales es la página, ¿no? Perfecto. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. ¿Y has tenido la ocasión de conocer a algún miembro de Depeche Mode? Sí. Bueno, el que más ilusión me hizo fue Alan Wilder. También porque no me lo esperé y fui a un club, él había Sí. actuado esa noche, pero yo no me iba a esperar que iba a estar Alan Wilder. Y de hecho se esperaba a Nietzsche más bien. Pero bueno, cuando entré, pues estaba ahí. Y como llegué a primera hora, no había mucha gente. Y todos los que habían entrado antes que yo ya se habían fotografiado con él, con lo cual él estaba ya tranquilo. Ya estaba tranquilo. Se estaba tomando ahí una copa y me acerqué. No, es muy majo, la verdad es que es una persona muy humilde, a pesar de como luego él se puede Sí. hablar de él en otros sitios, el trato que yo percibí con él muy bien, o sea, muy atento. También lo fue Andrew Fletcher cuando lo conocí, una persona bastante cercana, muy atenta. Sí. De hecho, con su hijo John teníamos contacto constante porque él quería participar en alguno de nuestros eventos. Ah, Pero muy claro, bien. yo también, bueno, así se lo dije, ¿no? Era difícil porque el estilo de música que él ponía, Es distinta. claro, si vienen fans de Depeche Mode y él pone un estilo de música que no... Claro. De hecho, su padre sí que es verdad que ponía, cuando pinchaba, que pude participar en alguna ocasión como promotor en las veces que vine a Barcelona, pues cuando él pinchaba siempre ponía los temas más conocidos de Depeche Mode, pero luego ponía otras cosas. Pero bueno, sabía que podía jugar con eso, ¿no? Y bueno, pues básicamente con Andy y con Alan, ¿no? Con Andy sí que es verdad que tuvimos un contacto más directo. Sí. Y sí que lo llegué a conocer, pero ya te digo, por medio de su hijo, ellos al tener una casa en Sitges, claro, la cercanía. Pero bueno, él estaba muy al corriente y me consta por personas, por fans del club, Sí. que habían podido atenderlo trabajando en hostelería Ah, y le habían comentado, pues si conocía el tema del club de fans, y bueno, pues Andy sí, decía que sí, que estaba muy al corriente y que lo estábamos haciendo muy bien. Que bueno, pues mira, Bueno, poco con eso. pues eso ya es un aval, ¿eh? Yo no creo, igual me engañó, que me lo no creo. Como fan club eso ya es un aval. Sí, no, la verdad que sí, bueno, es un orgullo, ¿no? Que una persona Hombre. te pueda llegar esa noticia dicha por otro. Sí, Pero sí. bueno, de esa otra persona me fío porque es amigo de que te puedes fiar, ¿no? Con Martin no he tenido ocasión, con Dave tampoco. Sí. Sí que los he tenido muy cerca, pero no aquello de conocerlos. Pero es que a veces incluso pienso que igual hasta sería mejor que no. Porque a veces te cae un mito, ¿eh? A veces cuando Claro. lo conoces en persona te cae un mito. No sería el caso con Dave, porque sé que también hay que seguir unas pautas, porque hay que Evidentemente. respetarlo, es una persona que tiene... Es una persona pública, pero que también necesita su privacidad con su familia. Claro. Y hay que saber también. Yo lo que veo y lo que tengo entendido, pues que Dave es más accesible cuando quizá a lo mejor estas fotos que se le ve que va a comprar y que viene incluso con el pan o que va Sí. pasando del perro, ¿no? Pues claro, si tú te lo encuentras por la calle, vas tú. Sí. Y ya está, no representas un peligro. El problema está ahí, quizá creo que es lo que no entendemos mucho, por eso he dicho un poco irónicamente. Sí. El hecho de cuando a lo mejor se juntan 50, 60 fans. Pero hay que comprenderlo. Hay que ponerse un poco en su lugar. Claro. Que vienen aquí 50, 60, 100 personas y es un agobio. Claro. Estas cosas No, también hay que respetar un poco. Por eso digo, ¿no? Y sí que es verdad pues que él se ha ganado un poco esa fama de... Pero es que es lógico, quiero decir, eso le pasaría a él. Yo creo que aquí te sentirías un poco hasta acosado, ¿no? Dices, Sí, ¿no? por partes, ¿no? A ver, vas a comprar el pan y te vengan 50 personas, ¿no? Dices, por favor, ¿no? Claro. Es mi momento también, ¿no? No, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que es un poco en contrapunto de Martin, porque Martin es más accesible, sí que es verdad que incluso ha habido gente que él les ha hecho el favor, por alguna extraña razón, pues de que no se puede fotografiar en ciertas zonas de hotel. Sí. Y él, como un gesto de amabilidad, claro, él te puede decir, mira, no puedo, me voy, porque sale Sí. muchas veces se le aborda cuando él sale a correr por las mañanas, porque él tiene esa costumbre, ¿no? Entonces él ha tenido el gesto con varios fans de introducirlos dentro del hotel, esperarse a hacer la foto y luego salir. Quizá por normas de protocolos, ¿no? Y demás. Sí. Pero quiero decir que en ese aspecto quizá pues Dave se ha ganado un poquito más Sí, es verdad. esa fama en contraposición a Martin, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que entenderlos a los dos, ¿no? Quiero decir, son personas públicas
pero eso no significa que se deban a todo el mundo, ¿no? Exacto. Una cosa es tu trabajo, que estás de promo y tienes que atender a la gente, y otra cosa es tu vida privada, que tú puedas salir con tu mujer o con quien sea Claro, y quieras un poco de privacidad, ¿no? claro, que ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Pues ha llegado el momento. Porque todos los que pasan por aquí juegan, ¿vale? Tenemos un jueguecito que va a ser de Depeche. Ah, mira, no me lo esperaba. ¿Verdad que no? No te lo sé. Ahora lo suspendo todo, ¿no? Ahora lo suspendo todo. A ver si te... Soy un impostor. Es impostor, es impostor. Yo te voy a decir un nombre o una palabra y tú me vas a decir con una palabra, máximo 2, qué te sugiere. Son cosas de Depeche, ¿eh? Vale. O nombres, te puedes imaginar. Violator, si lo tuvieras que definir en una o dos palabras. Intenso, electrónica sería, aunque bueno, es una palabra que no sé. Sí. Y emocional. Es un álbum para mí muy emocional. Tiene muchos Está bien. momentos de... Sí, Muchas canciones, ¿eh? sí, Y el cierre con Clean Hombre. es súper emocional. sí. Ujú. Synth pop. Bueno, pues quizá Speak and Spell, quizá Broken Frame también, Vince Clark, y poca cosa más te podría decir. Sí, podría decir más cosas, pero no las vería que concuerden Muy bien. con todo esto. Me parece bien. ¿Sí? Estoy contigo. Bueno, 101. como no hay respuesta válida, todo vale, ¿no? En esto todo vale. Luego ya no va a valer. Va a valer Vale. tanto. Ahí es donde 101. diré, o sea, pues masas, Sí, totalmente. muchas masas. OMD, por ejemplo, también me sugiere. Sí, Levis blancos. sí. Los clásicos, la camiseta blanca y los Levi's blancos. Claro. ¿Qué más? De 101 te podría decir muchas cosas, pero ahora también es verdad que me pillas un poco en blanco. Bueno, y directo oficial, quizá por definirlo ya un poco todo. Y a mí una cosa El primer directo oficial. que me sugiere también, porque me acuerdo mucho, que lo he visto muchas veces del vídeo del 101, los fans. Bueno, claro, ¿ves? Esa road movie que hacen con los fans. Y es que ahora estaba pensando más en el disco que en la película, pero la Añádelo la peli. Claro, Bien. claro, Es sí, como sí. una road movie con los fans, ¿no? Sí, de hecho yo cuando la primera vez que la vi, cuando Sí. compré y la pude ver, era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Porque claro, tú hasta ahora no lo había podido ver en muchos sitios, porque entonces era muy difícil ver vídeos y tampoco estaban todos editados en aquella época. Hablé del año 88, 89, fue Sí. hasta más tarde que salieron todos ya editados, ¿no? Correcto. Pero me llama mucho la atención de ver a fans, que podías ser tú, quizás Sí. tenían unos años más que yo en aquel momento, pero era un poco la curiosidad, ¿no? Esa de decir, esta gente, ¿qué hacen ahí, no? Sí. ¿Cómo han llegado? Sí, un sorteo, vale, pero luego, ¿qué hacen? O sea, en su día a día, ¿no? Y yo creo que eso un poco nos lo hemos preguntado todos, ¿no? Porque todos hemos hecho nuestro 101 particular en casa, creo, ¿no? Entonces creo que... Que fuera ellos, ¿no? Claro, y creas un poco, pues, cómo debe ser esta gente, ¿no? O sea, en su día a día. Deben ser como yo, sobre todo cuando tienes cierta edad, ¿no? Que eres un adolescente y te preguntas este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahora tienes que escoger entre dos opciones. Vale. ¿Con cuál te quedas? ¿Violator o Music for the Masses? Music for the Masses. Yo también. ¿Tour of the Universe o Delta Machine? Tour. Delta Machine. Sí, fue más bueno. ¿Vinilo o digital? Vinilo. Suena mucho mejor. Sí. No, y eso por tener el formato, ¿no? El formato físico. El digital está muy bien. Ojo, que yo soy una romántica, todavía lo compro todo en físico. Claro. Escucho Spotify, todo lo que tú quieras. Sí, no, eso está muy bien. Pero yo lo quiero todo físico. Claro, exactamente. Es que es una manera también de apoyarlos a ellos, sí, bueno, tampoco... A mí me gusta, tenerlo todo. Sí, no, pero más que nada por decir, no, mira, esto es lo que significa, ¿no? Lo que hay en su contenido es esto, ¿no? Y abrir el insert y que salga pues todo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Disco o concierto en vivo? Hombre, concierto en vivo. Eso Sí. está claro. Sí. Seguro. Dave o Martin, de esto ya te has mojado antes, Sí. pero si te preguntara en los 80, ¿qué cogerías? ¿Dave o Martin? Dave. ¿Ves por dónde era la pregunta? Muy bien. ¿Tributos a favor o en contra? A favor. Yo también estoy totalmente a favor.
¿Por qué estás a favor? A ver si estás conmigo. Pues estoy a favor porque creo que tengo varios motivos. Y el primero es que creo que es una buena... Las ocasiones en las que actúan son buenas ocasiones para poder revivir lo que no se puede hacer cada 4 años o 5. Pero por otra parte decirte que, claro, tanto con Devotional Mode, que de aquí les mando un saludo. Sí, les enviamos un así saludo, que los a los chicos, europeos... a los chicos del tributo de Kir también, nos conocemos de hace muchos años. Y de hecho, quizá está mal que lo diga, pero puedo decir que fuimos los primeros en organizar una fiesta con un grupo tributo en Barcelona. Fueron ellos, fue Devotional Mode. Aunque luego hablando con Xavi resulta que nos conocíamos de hacía muchos años de vista, de frecuentar los mismos lugares, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos a tener trato pues te diría yo que en el 2010 tranquilamente, si no me equivoco, o igual antes. Pero fue eso, fue con el combo completo de fiesta, concierto tributo y fiesta. Y la gente lo agradeció y de hecho esa fórmula se sigue repitiendo a día de hoy. Y habrá gente que, con todo el respeto, entiendo que, o sea, por mi parte, que no les gusten los tributos. Pero de alguna manera es un poco revivir, pues lo que ya te digo, lo que no se puede hacer cuando tú quisieras. Y Depeche también... Mode están de gira un tiempo. Exacto. Y otra cosa que nos había surgido en otros capítulos del podcast, que habíamos hablado también de los tributos, piensa que el 90% de mis entrevistas son tributos, Claro. ¿vale? Yo estoy muy a favor, si no, no los invitaría a mi programa, Claro. ¿vale? Y yo también hay otra cosa que encuentro que es importante. Además de que ofrecen un contenido de calidad, porque es así, yo voy a conciertos de muchísimos tributos y ofrecen un contenido de muchísima calidad, soy muy defensora, acercan también artistas a gente que no tiene el poder adquisitivo para comprarse una entrada por ejemplo, de Depeche Mode. Sí, que a lo mejor a alguien que le gusten, imagínate, 4 o 5 que conozca, sí, tuviese curiosidad, pero a lo mejor es una inversión muy grande. Sí, porque ahora mismo los conciertos están a 100 euros, a 200, Sí. No todo el mundo puede permitirse eso y además en su día a día igual vería más de un tributo. Le gusta más de un artista. Claro, sí, yo lo veo igual que tú. Y otra ventaja que también tienen los grupos tributos, que aunque ellos obviamente muy cariñosamente te pueden atender a tus peticiones, pero te pueden ofrecer canciones que la banda ya no toca. Eso es. Y eso también es una ventaja. Y esto pues lo hemos hecho tanto con Devotional Mode, pues en su día pues también hay más bandas, ¿no? En Valencia, Dressing in Black, por ejemplo, o en el extranjero. Yo estuve en Basildon en 2 ocasiones como invitado. Y allí hay una banda que lleva muchos años, que se llama Speak and Spell, y también muy buenos. Forced to Move también, los trajimos a Barcelona. Pero lo bueno es que, aparte de que cada grupo tributo, hay muchísimos más, pero que cada grupo tributo tiene su propio estilo, dentro de su propio estilo puede hacer versiones de cosas que los Depeche ya no tocan, pero también intentando ser fieles, pero también con su visión. Sí, con su toque personal, de alguna manera. Claro, Devotional Mode me sorprendió la última vez que los vi porque tocaron Stories of Old. Y me encantó porque nunca se le había escuchado, no había coincidido con ellos escuchando este tema, ¿no? Pero dentro de su estructura musical, ¿no? O sea, con guitarra y demás, no tanto como si fuese una canción de Devotional, de la época de Devotional, quiero decir. Pero si escuchas a lo mejor otra banda que sea más electrónica, pues a lo mejor también te pueden tocar una canción más de guitarra, ¿no? Sí. El I Feel You, por decir algo, ¿no? Entonces es como que, bueno, pues tienes esa curiosidad. Obviamente siempre tiendes a buscar lo que se parece más al original, ¿no? Ajá. Pero bueno, es que son covers. Son covers. Son bandas de covers. Son bandas de covers que lo pueden hacer más cercano al original o no, pero ahí están, ¿no? Quiero decir, y funcionan muy bien. Funcionan muy bien. La gente lo recibe muy bien. La gente lo recibe genial y cada vez son más. Y yo mando un saludo a todas las bandas tributo que han estado por aquí en Spotlight y los que van a venir próximamente con mucho cariño y defendiendo los temas como los defienden. Claro, yo también he saludado solo a Devotional Mode, pero saludar a todos desde aquí, ¿eh? Que no me des a nadie. Y además de tu pasión por Depeche Mode, ¿qué grupo, aparte de Depeche Mode, sería uno de tus favoritos? Si tuvieras que coger. Es que tengo mucho... Claro, todo el mundo me conoce más por Depeche Mode. Por mi pasión por Depeche Mode, pero claro, Depeche Mode me abrió una puerta muy grande. Al principio era más pequeñita, luego se fue haciendo más grande. Y de muchos estilos y subestilos. Claro, por defecto te podría decir que The Cure.
La mayoría que son fans de The Cure son de Depeche y viceversa, ¿eh? Sí, pero mira, por ejemplo, antes hablaba de Simple Minds. Y claro, es que también quizá a lo mejor sería en según qué momento. Sería mi banda. Smiths me encantan, que soy muy fan de los Smiths y de Morrissey en solitario también. Pero también lo soy mucho de estilos como la Dark Wave y el Gothic Rock y el Post-Punk, quiero decir. Chameleons me encantan, o sea, es uno de mis grupos favoritos. The Sound, no sé. Y a día de hoy estoy descubriendo grupos que están muy bien, que pueden tener todos esos componentes, pero que te podría decir que en ese momento ese sería mi grupo favorito. Entonces, claro, no es que sea un veleta, sino que lo clásico ya está ahí, ¿no? A mí, por ejemplo, me tienen muy catalogada, quien ve mi podcast, me viene mucha gente de estilo rockero y rockera. Más metal, hard rock. Exacto. Claro. Y me encanta Depeche Mode, es uno de mis grupos favoritos y el que he visto más en directo. Quiero decir que hay gente que se sorprende cuando se lo explico. Digo, me gusta el metal, pero a mí me encanta Depeche Mode. A mí no me sorprende tanto porque como a mí me gusta también mucho el Gothic Rock, hubo una época en que muchos grupos, tanto de metal, incluso black metal, de hecho hay recopilatorios enteros de grupos de black metal haciendo versiones de Depeche Mode y grupos de Gothic Rock haciendo versiones que incluso a veces es que casi diría que me gusta más esta que la original en algunas ocasiones. Sí. Pero no me sorprende tanto porque de hecho es muy curioso. Yo siempre había tratado con personas, bueno, con heavy metal. Los compañeros de cuando iba al instituto todos eran heavies. Se reían de mí, de buen rollo, pero luego en el tiempo todos han acabado siendo fans de Depeche. ¿Ves? Y es por algo, y es porque creo que hay ahí una... Y siempre lo he dicho, que los fans de Depeche también somos muy curiosos, y si ves un colectivo, ya no solo como fan, sino que se pudiese comparar, sería más parecido al heavy metal. Porque hay ahí como una hermandad que es... habrán casos que no, pero quiero decir, un poco genéricamente lo veo muy parecido, ¿no? Quizá porque pues, como había convivido con muchas personas así, veo que hay ese buen rollo y que rápidamente sabes que yo he ido de las canciones, llevo una camiseta de Depeche Mode y me un alemán a saludarme. A mí me ha pasado eso. Claro, y dices, bueno, pues mira, eso está muy bien, que a lo mejor se llevará una de Metallica, no tengo, pero si llevara a lo mejor me pasaría. No lo sé, pero quiero decir que con los fans de Depeche me ha pasado varias veces, ¿no? Quiero decir que ahí hay una comunión entre los fans que es muy parecida a la que hay entre los fans del heavy metal, ¿no? Entonces por eso no lo veo tan raro, porque creo que hay ese componente ahí emocional, lo que hablábamos antes, ¿no? Que es motivador, ¿no? Para este tipo de que se den estas situaciones, ¿no? Y antes nos has dicho que coleccionabas. ¿Cuál es tu objeto más preciado de Depeche Mode? Para ti, que dijeras, es mi favorito, este maxi, este objeto... ¿Sabes qué pasa? Que al final cuando coleccionas muchas cosas, claro, llega un punto que el coleccionismo acabas teniendo lo que puedes encontrar fácilmente, que es en las tiendas, ¿no? Entonces luego ya trasciende un poco más a buscar más cosas. Entonces, claro, cuando te tienes que ir a primero a una cosa y luego a la otra, porque cuando te dediques a todo ya te mueres. Pero claro, un poco eso también es en el orden de importancia que tú le des, más que el económico, ¿no? No, está claro, es tu objeto más preciado no por tema económico, sino por valor sentimental que tú le das. Difícil de escoger. Sí, es que claro, estoy pensando en cosas de audio, ¿no? Pues discos o CDs o vinilos de 7 pulgadas. A ver, como cosa más rara que tenga, que ya te digo, tampoco es tan raro, ¿no? Es un 7 pulgadas español, que es el de Told You So. Es un single promocional que solo salió por RCA aquí en España en el año 84. Y vienen las dos caras en la misma canción, que es Told You So, y es la versión del disco, quiero decir que no hay ninguna rareza ahí. Pero sí que es verdad que en la portada vienen las fechas de la gira de aquella época en España. Pero también es curioso porque también tiene una errata, porque está equivocada la fecha. Porque hubo un cambio de fechas ahí, tocaban en Pachá, en Madrid y aquí en Barcelona, en Estudio 54, y ahí hay un pequeño fallo. Ese quizás sería lo más curioso, aún reconociendo que es una portada que es muy genérica y que no es nada atractiva, porque hay portadas que son mucho mejores, pero ese sería quizá uno de ellos. Pero tampoco no es una cosa que me recuerde... Mira, si tengo que decidir por algo, a día de hoy te diría que el primer Construction Time Again que compré en vinilo, que lo compré pues en compañía de mi madre, porque era el disco que quería tener y fui cuando ella fue, yo fui también con ella. Digo, cuando vayas yo voy. Y me lo compré con mi dinero, pero quizá por el recuerdo que tengo ahora más. Quizá esto me lo preguntas hace 5 años y no te lo hubiese dicho así, ¿no? Pero bueno, por ese recuerdo, porque mi madre al fin y al cabo también es la que introdujo por primera vez vinilos en casa. Y claro, pues yo ese formato ya lo había familiarizado y yo quería, pues... Tú querías vinilos. Seguir esa colección por mi cuenta, ¿no? Luego ya vinieron los CDs, también habían cassettes en aquella época.
Pero quizá como valor sentimental el Construction Time Again, primero que me compré. Y ahora está resurgiendo mucho la compra de vinilos, que hubo una época que estuvo estancado, que, bueno, CDs, la gente compraba CDs y vuelve mucho el vinilo. Sí, la verdad es que... Se están haciendo muchas ferias de vinilo y gente joven se está pues añadiendo a la moda del vinilo. Sí. Yo ahora mismo no es que esté comprando, he sido bastante consumidor de música, ahora mismo no lo estoy siendo, pero compro cosas muy puntuales. Sí. Y cuando compro prefiero comprarlo en vinilo. Porque el CD al fin y al cabo está muy bien el formato, pero el vinilo pues lo puedes disfrutar más, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y bueno, mucha otra gente también, pero a mí me satisface más el vinilo. Y más que nada porque sí, bueno, solo puedes escuchar en tu casa, el CD antes te lo podías llevar donde quisieras. Exacto. Pero es que también ha quedado obsoleto, porque para eso están los medios digitales, ¿no? Te vas con el móvil, lo llevas todo, ¿no? Sí. Llevas Spotify, llevas el YouTube y llevas la música que quieras llevar en el móvil. El vinilo es algo que también tiene un poco de... Es un poco ceremonioso, ¿no? En plan aquello de sacarlo y ponerlo y limpiarlo y probarlo. El cuidado que tiene. Claro. CD cogías, lo ponías... ¿no? Exacto. CD cogías, lo ponías y ya está. Está acabado. Y no había más, ¿no? Ha sido ¿Hay un resurgir de esto? Sí, el CD ha sido muy práctico. Sí. Pero a día de hoy yo creo que todo el mundo los tiene un poco de bonito, ¿no? Sí. Yo incluido, y mira que muchas veces los he utilizado. Muchísimos, Pero... Sí. Pero ahí están. Ahora también no me quiero deshacer porque lo mismo el día de mañana... Yo no. Yo tengo un espacio en mi casa que todos son CDs, tengo vinilos y es aquello. Los cuido como oro en paño. No, claro. Y sobre ese resurgir que tú mencionas de los vinilos, pues sí, es cierto. De hecho, prácticamente cuesta más encontrar ahora, según qué ediciones, de qué grupos, el CD... Sí, el vinilo. Es cierto. Y el vinilo, bueno, el Live in Mexico que ahora saldrá de Depeche, he contabilizado que creo que mínimo 4 en diferentes colores. Pero creo que por ahí hay alguno más, porque hay rosa, hay azul, hay transparente, hay uno dorado que creo que es exclusivo de Amazon, si no estoy equivocado. El negro, pero quiero decir, claro, pues todo eso propicia, si las bandas que están un poco en cabeza son los que dijéramos que promocionan eso, entiendo que las personas demanden de otras bandas que no están en esa posición, pues tenerlo también en vinilo, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque te compras vinilos de todo y luego dices, vaya, este grupo no tiene vinilo, ¿no? Pues el grupo va y saca... No, de hecho ahora artistas que están ahora mismo de moda te están sacando ya en formato vinilo, ya directamente. Digital o vinilo, sí, claro. Digital o vinilo. A mí me parece bien, porque lo que no me parece bien son los precios. No, ahora iba a entrar ese tema. Me he adelantado, vaya. Porque los precios son una barbaridad. Sí. Antiguamente con lo que ahora te puedas comprar 2 discos, antes te podías comprar 6 o 7. Exacto. Incluso lo que, bueno, es que es normal, es un mercado que se ha abierto y los vendedores también tienen que aprovecharlo. Pero discos que antes podías encontrar por 4 o 5 euros, ahora te cobran a 15 y aún te parece barato. Sí. 15 o 20. Sí, porque hay vinilos por 100, por 80. Claro. Los que son difíciles de encontrar van encareciendo el precio. Pero claro, ese es el problema, ¿no? Que tú dices, ya, pero es que este disco, mira, no me lo compraba antes porque de barato que lo veía, decía, ya lo compraré. Sí. Y ahora yo creo que nos tiramos mucho de los pelos. Ya lo compraré y ahora vale 80 euros, no porque está difícil de encontrar. Claro, a eso me refiero. Y bueno, pasa un poco eso, ¿no? Hoy en día, pues claro, hay cosas que... También hay mucha reedición. Aunque bueno, los expertos recomiendan que mejor las primeras ediciones que las reediten. Depende también de quién reedite y de cómo trabajen en ese estudio, ¿no? Dije, en la remasterización y demás. Pero sí que es verdad que por una parte alegra, pero por otra parte, o sea, claro, lo compartes, pero no puedes ser parte de eso como quisieras, porque la economía no lo permite, ¿no? Muy bien. Y habéis recuperado una grabación muy interesante que es de Depeche Mode en Estudio 54. Sí. Ajá, quería que me contaras esto. Sí. Bueno, eso el artífice principal fue Óscar. Un saludo desde aquí. Saludamos a Óscar, que hoy no ha podido venir. Sí, que él tendría que haber venido. Y bueno, pues básicamente él me lo estuvo comentando y me encontré la posibilidad de poder editarlo en CD. De hecho, finalmente la cosa, bueno, salió bien e incluso él lo pudo llegar a hacer en vinilo, ¿no? Sí. Y son piezas que creo que hacen falta un poco las colecciones,
quizá a un fan de la otra punta del mundo ese concierto pues a lo mejor no le significa Pero tanto. nosotros, Estudio 54 en Barcelona, Claro, yo no viví aquella época por edad, obviamente no tenía edad para ir a conciertos, pero sí que es verdad que el saber que fue el primer concierto que hizo Depeche Mode en Barcelona, aunque ya habían venido a España anteriormente, pero bueno, pues es como un hito, ¿no? Y de hecho conozco personas que tuvieron experiencias y pudieron conocer a Depeche ese día, porque no eran tan conocidos, ¿no? Incluso encontrárselos luego de fiesta en el fibra óptica, que ya no existe esa sala, ¿no? Sí. Pero anécdotas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, todo eso que conlleva todas esas experiencias, pues plasmado en un audio que se escucha muy bien. Sí. Esto fue gracias a un fan, del cual ahora lo siento porque no me acuerdo de su nombre, y recuperó las cintas originales y las pudo remasterizar y darle un mejor audio. Y a partir de ahí pues se pudo hacer el... ¿Y se puede adquirir este concierto? Hombre, esto te diría yo más que tendríamos que contárselo a Óscar, porque es un poco el que se encarga más de ello. Pero bueno, yo te diría que todavía lo he visto, o sea, que se puede encontrar. Entonces, pues bueno, ya... se lo pregunta a Óscar y te lo digo. Muy bien. No, pero hay que reconocer que Óscar tuvo un papel fundamental y muy, muy exhaustivo y con una calidad muy, muy buena, alta calidad. Ajá. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Dan. Pues muchas gracias. Estaremos súper atentos a Facebook, todas las fiestas, eventos que surjan de Depeche Mode Fan Club Barcelona. Y si quieres enviar un saludito a los fans de Depeche, de Spotlight. Sí, ¿para ahí lo hago? Por allí. Un saludo para todos los fans de Depeche Mode Barcelona y desde aquí os saludamos Marta y yo y bueno, esperemos que os guste el vídeo cuando llegue. Y a ustedes les vemos la próxima semana aquí en Spotlight by Marta. Que pasen feliz semana.